Bueno, hola nuevamente. Dando continuidad a nuestra clase abierta Reflexiones desde Zygmunt Bauman en respuesta a las preocupaciones de mayo 2021 en Colombia, continuamos con la ponencia de la estudiante Karen Viviana Caicedo Chate. Bienvenida, Karen. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Hola, bueno, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. De antemano les damos gracias. Yo les doy muchas gracias por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros, en el cual nosotros queremos venir a exponerles una ponencia sobre lo que ha pasado en... Yo lo escucho, ¿será mi equipo o...? Perdón, seguramente sí, porque se está escuchando bien. Qué pena. Adelante, Karen. Vale, profe. Queremos también, pues, exponer un poco, yo quiero exponer un poco los puntos de vista y mi perspectiva de todo lo que ha pasado en este transcurso del paro nacional de mayo. Bueno, sin más preámbulos, me permito compartir la presentación. Un segundo. Bien, ¿se está viendo la presentación? ¿Se confirma? Sí, Karen, ya la estamos viendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para empezar quiero que pongan mucha atención al título de esta ponencia, que se llama La vida con otros, y que lo tengan muy en cuenta para cuando vayamos a hacer la retroalimentación y todo el tema de lo que vamos a hablar. Quiero hablarles de la libertad y la dependencia, pero en primer lugar hablaré de la libertad, de cómo la libertad es una facultad y un derecho que nosotros como personas tenemos al momento de elegir, ya sea de manera responsable, muchas veces consciente o inconsciente, es nuestra manera de actuar ante la sociedad. La libertad es un derecho humano básico y de cierta forma estamos buscando constantemente hacer valer nuestros pensamientos y nuestras opiniones, sin conformarnos a las expectativas que tengan los demás sobre las situaciones o aún de nosotros mismos. Bauman nos hacía referencia de que sentir ser libres y no libres al mismo tiempo es por lo tanto una parte común de nuestra experiencia diaria. Y considero que la libertad en este tiempo del paro nacional se ha visto un poco desbordada, se ha visto un poco desenfocada, porque nosotros como jóvenes, sé que aquí hay muchos jóvenes, hay personas adultas también, creemos que porque nuestras opiniones a veces son muy radicales, nosotros siempre tenemos la razón, siempre debemos ser los que vamos delante y muchas veces no es así, nosotros tenemos que también escuchar a los demás, así como la libertad es un derecho humano básico para nosotros, para el otro individuo también lo es, como lo decía nuestro compañero Juan David en su ponencia. Nuestros pensamientos sí, claro, tienen mucho valor, pero el de la otra persona también lo tiene. Sentirnos libres diariamente también muchas veces es sentirnos cohibidos ante las situaciones como la que expresaba una oyente, que ella en este momento está desempleada y ella se ve cohibida por estas situaciones, lo que no la permite ser libre. Ella puede que se levante a buscar empleo y todo eso, pero la situación externa la está cohibiendo y no la está dejando ser libre ante una situación económica en la cual ella quiere avanzar. ¿Ya? También quiero compartirles
la diferencia de opiniones de que es de lo que yo estoy hablando, que la diferencia de opiniones entre uno y entre otros suele habitar en un acuerdo aún más oportuno. Sirve de sustento para desarrollar las distintas posturas en función de lograr acuerdos satisfactorios para la comunidad. Y cuando decimos acuerdos satisfactorios, me hace pensar y cuestionarme mucho en el tema de los bloqueos. El tema de los bloqueos fue o ha sido algo que detonó las emociones y los sentimientos de muchas personas y de muchos colombianos, que llega el personal de salud y quiere irse a desempeñar su profesión, ayudar a aquellas personas que tal vez estén en el paro y están sufriendo heridas y todo este tipo de situaciones, pero no pueden porque hay personas que están obstaculizando su libertad y no les permiten llegar a su empleo, no les permiten hacer o transitar libremente, no les permiten tener ese derecho de ellos ir a su lugar de trabajo y asimismo poder ayudar. Dice, el intercambio de opiniones opuestas sobre distintos temas es en esencia un ejercicio saludable, pero también puede ser un mecanismo utilizado para dividir la sociedad frente a determinados intereses económicos, sociales y políticos. Dice que es un ejercicio saludable y en este tiempo no fue, podríamos decir que no fue para nada saludable, que realmente se salió de control y que cada quien iba por su interés. Se perdió el enfoque como tal de lo que se proclamaba al principio, que el pueblo ayuda al pueblo, que estamos en pos de ayudarnos todos, de tumbar las reformas, que fue algo muy bueno que se hizo, tomar la reforma tributaria, la salud, y aún siguen aspectos debatiéndose, pero hay muchas personas que salieron afectadas respecto a esta problemática que se presentó. Aquí vemos imágenes en donde hay varios puntos de vista, varias diferencias de opiniones. Hay médicos, hay autoridad, está la Guardia Indígena, todos con sus opiniones, pero cada quien actuando de la forma en que ellos veían conveniente, de que se veía conveniente. También todos, para nadie es un secreto que el abuso policial en este tiempo fue desbordado, fue sin límites prácticamente, y que muchas de la comunidad se vio afectada y que muchos nos dolimos por las situaciones que se pasaron, que se vivieron y que aún se siguen viviendo, porque aún después de que ya prácticamente como que todo se ha calmado, siguen saliendo las consecuencias de todo lo que sucedió cuando el paro estuvo muy fuerte. También tenemos el límite de la libertad y límite de los derechos. Yo considero que es muy importante establecer los límites de forma clara, teniendo en cuenta que mi libertad se termina en la medida que los derechos del otro se ven vulnerados. En la medida que los derechos del otro se ven como que rotos, ¿no? La imagen que tengo aquí lo dice claramente. Dice, quítense, necesitamos trabajar. Y los del paro dicen, nosotros también. Muchas de las personas que están en el paro son personas que están pasando demasiada necesidad. Algunos aguantan hambre. Yo escuchaba comentarios que decían que no, que pues yo soy de un pueblo, yo soy de Miranda, Cauca, y algunos de esos manifestantes decían que ellos estaban allí porque en el paro como tal, o sea, en las concentraciones, habían comido mucho mejor que lo que comieron mucho tiempo en su casa. Y entonces para mí fue algo muy impactante, porque no solamente lo escuché aquí, lo vi creo que también en una imagen en redes sociales, y es algo que realmente nos pasa a casi la mayoría de los colombianos. Todos pasamos necesidades, la mayoría pasamos necesidades, la mayoría pasamos por situaciones muy complicadas,
pero la forma y los límites que se hicieron en el paro de pronto no fueron las correctas, porque a raíz de esto muchas empresas cerraron. Yo no sé si ustedes saben que acá en Caloto, Cauca, había una empresa que se llama Quiques. Esa empresa cerró, por ende muchas personas quedaron desempleadas. Y por ende pues la economía de ese municipio va a decaer un poco, o aún pues más de lo que está. Entonces a eso me voy, que mi libertad se termina en la medida en que los derechos del otro se ven vulnerados. El respeto por los demás y el poder ayudarnos y protegernos los unos a los otros sin pisotearnos ni dañarnos es uno de los retos más grandes de la actualidad. En este momento ha sido uno de los retos más grandes porque ya sea de las personas que están en el paro, aún de nosotros mismos, por la desesperación y todo eso, nos hemos llegado a faltar el respeto, hemos sido indiferentes ante el dolor, el sufrimiento o la necesidad que el otro pueda tener, el pensamiento del otro. En este caso, ya quiero hablarles de la dependencia. La dependencia a la que constantemente nos vemos nosotros como seres humanos. Constantemente nos consideramos los autores de nuestro destino y pensamos que como tal tenemos el poder de actuar, pero en realidad no es así. Nuestra conducta y nuestra vida siempre está ligada a otras circunstancias, las circunstancias económicas, sociales, ya sean políticas. Lo que en este momento nos tiene a nosotros aquí son las circunstancias que vienen desde 20, no sé, muchos años atrás, en las que las decisiones de las personas antes de esta generación nos tienen así, cohibidos a nosotros, nos tienen prácticamente en la miseria, porque Colombia es un país que no avanza, Colombia es un país que cada vez va en retroceso, Colombia es un país donde las personas, el que se educa es muy poco, el que se educa es más bien privilegiado porque acceder a una universidad es muy difícil, acceder a una universidad pública, te restringen muchas veces, te cohíben de esa educación y acceder a una privada, pues ya todos sabemos que en muchos casos es demasiado costoso. Algo que en Colombia pues prácticamente se da en el lujo son las personas que tienen dinero. Entonces desde ahí nosotros partimos de que las circunstancias nos alejan de nuestra libertad, nos vuelven dependientes. Ahora yo tengo una pregunta que es, ¿podemos asegurar que nuestra libertad es absoluta y que no necesitamos de los demás? Bauman nos respondía con una cita que dice, hay muchas situaciones en las que nuestra libertad para actuar está limitada por circunstancias sobre las que no tenemos ningún control. Y es la verdad, lo que les exponía ahora sobre las universidades. Puede que muchos en este momento, chicos que han salido de bachillerato, deseen estudiar, pero las circunstancias de entrar a la educación superior en Colombia se ha vuelto prácticamente imposible. Se ha vuelto para algunos y se puede, pero es de demasiado esfuerzo, demasiada dedicación. En donde otros países podemos ver que el estudio, la educación superior es gratuita, las personas se forman, adquieren un pensamiento crítico y se preparan. Acá es muy limitado eso y las circunstancias no nos permiten avanzar. Ahora exponían de que sí nos sentimos estancados. Muchos colombianos nos sentimos estancados, muchos colombianos nos sentimos, en realidad, como dijo un oyente, nadando contra la corriente. Estamos buscando salidas, buscando formar empresa, donde en Colombia formar empresa es algo muy difícil, demasiado difícil, comparándolo con otros países que por tú formar empresa te dan
miles de beneficios, te dan casa, te dan muchas cosas. Acá no. Acá tú tienes que darle prácticamente mucho de tus ganancias al Estado. Entonces, la dependencia aquí en este país es muy, muy real. Tenemos la elección, la libertad y la vida con los otros. Nuestras elecciones no siempre son el producto de decisiones conscientes. Y ante esto quiero contarles una experiencia que yo tuve recién empezando el paro. Yo apoyaba muchísimo, muchísimo el paro y yo creo que más de uno de los que estamos aquí lo hacíamos, pero yo no dimensioné todo lo que iba a acarrear este hecho, todo lo que iba a afectar a muchas personas. Pensé que era solo de 1 o 2 días, no, el presidente va a acceder, va a escuchar el pueblo y todo esto, y el tema se extendió, se extendió, se extendió. Empecé a ver que en mi pueblo los supermercados se empezaron a quedar sin comida, en muchas ciudades también hay mucha escasez de comida, empezaron a cerrar empresas, empezaron a cerrar emprendimientos, y todo esto me empezó a dar como mucha tristeza, y empecé a decir, a cuestionarme del momento en que yo tomé la decisión y dije, ok, vamos a apoyar. Y no es que yo quiera decir, no, no hay que apoyar, o sea, estamos buscando un cambio, pero debemos buscar la forma en que no nos veamos tan afectados. O sea, el pueblo colombiano realmente siempre ha tenido muchas heridas, mucho sufrimiento por todo lo que la política y la corrupción y todo lo que se ve aquí. Y nosotros mismos ocasionamos de pronto más de estas situaciones, porque yo estoy totalmente segura de que en este momento hay personas que, como dijo Juan Diego, si antes tenían 2 o 3 comidas al día, ahora solamente tienen una. Solo tienen una en este momento, porque la situación está de esa forma. Nuestras elecciones, por eso dicen, nuestras elecciones no siempre son el producto de decisiones conscientes. Tal vez no fuimos muy conscientes y lo bueno se hizo, pero se extendió y hay muchas personas que en este momento están pasando demasiada necesidad. Nuestra libertad afectó a otros y la vida con los otros pues ha sido un poco indiferente. Hemos perdido un poco como que la empatía de las otras, de las situaciones de las otras personas, de los sentimientos, de las emociones que puedan tener respecto a la situación en este momento. Esta imagen se viralizó que ya hace un tiempito, que dice que el privilegio no te nuble la empatía. Y lo vimos en la situación que se presentó en Cali, cuando, como así lo nombraron, la gente de bien salió a tomar como que acción, ¿no? Cuando ya se vieron muy cohibidos, que no les dejaban hacer su vida diaria, empezaron a hacer y a empezar a dañar a las otras personas, a las personas que estaban allí. Para mí ese es como que el mejor ejemplo para decir que el privilegio de estas personas nubló su empatía, nubló su humanidad hacia los otros, hacia las personas que estaban allí, porque no importó dañar al otro, no importó causarle una herida al otro, no importó aún quitarle la vida al otro. Simplemente avancemos, porque es que lo mío es lo que importa, lo del otro no importa. Si yo estoy bien, pues a mí no me importa el otro, como lo decía Juan Diego, como los ponían algunos. Si yo estoy bien, si yo como bien, si yo visto bien, si yo tengo un techo, una casa, a mí no me importa lo del otro. Mi empatía hacia los otros, los sentimientos que puedan tener los otros, a mí no me interesan. No me interesa el otro porque yo estoy bien.
Y eso también lo relacionamos con la interacción, la comprensión y la distancia social. Comprensión es lo que nos faltó mucho a nosotros, a todo el pueblo, a todas las personas que en algún momento se opusieron y dañaron a otros. La interacción con los otros, de poder dialogar, de poder llegar a un acuerdo, de decirle a una persona, ok, tú necesitas ir para tu trabajo, hagamos algo, porque vamos a perjudicar al mismo pueblo. Pero no, la comprensión y todo esto se perdió, se nubló. Y esta imagen relaciona muchos conceptos. Y en esta imagen lo que podemos relacionar es que nuestro país está envuelta en esa manito. Esa mano es tan pequeña, pero el mundo es muy grande. Y nuestro país está siendo dominado solamente por una jerarquía de personas, solamente por algunas personas, en donde el poder, la influencia, el control está sobre una población, la más vulnerable. Está sobre esta población y las personas que lo pueden, o prácticamente sí, aquí en este país, la mermelada, como se dice por ahí, son los que permiten que las personas vulnerables puedan acceder a algo más en sus vidas, puedan de pronto obtener algo más. Pero es por esa mermelada. Si ellos deciden que nosotros podamos obtener un mejor empleo, podamos de pronto acceder a las universidades públicas sin restricciones, ellos lo pueden hacer. Y no sé, esto me lleva como una analogía, ¿no? Muy pequeña, donde podemos ver que nosotros tenemos una mascota, nosotros somos el dueño, nosotros le enseñamos a esa mascota, nosotros tenemos el control sobre ella. Pero si la mascota tiene cierta conducta o hace algo que está mal, nosotros tenemos la potestad, por decirlo así, de reprenderlo, de decirle, ok, eso no está bien, eso no está bien. Digamos que en este momento sucedió esto en el paro. O sea, nosotros nos levantamos, el pueblo vulnerable se levantó, y aquellas personas con poder, influencia y control quisieron limitarnos, quisieron decirnos no, ustedes no se pueden salir de control, ustedes tienen que manejar una conducta, porque si no, viene el acto de castigo, porque si no, estas son las consecuencias. Donde vemos la imagen, son solo 5 dedos. Y aquí en Colombia, según lo que yo he leído, el porcentaje de las personas pudientes son muy poquitos. Y los que pasamos vulnerabilidad es mayoría. Pero esas personas nos controlan. Esas personas tienen el dominio sobre nosotros. Y ahí se desprende lo otro, las conductas, el acto de castigo sobre nosotros, lo que vimos en el paro nacional, donde la autoridad dirigida por estos que tienen el poder y la influencia decidieron atacar a las personas con vulnerabilidad. Porque las personas que hicieron estos actos hacia las personas con vulnerabilidad que son pudientes no han tenido ningún castigo. Hasta ahora no se ha visto que ellos estén judicializados, que la policía los haya arrestado, les haya propiciado de pronto golpes y todo ese tipo de cosas que le propiciaron a la población con vulnerabilidad. Y la imagen, quiero que la guardemos, que ahorita podamos debatir del tema. Podemos hablar de la conformidad o libertad a ser diferentes. El simple hecho de que nos ajustemos a las condiciones de acción dentro del grupo
puede circunscribir nuestra libertad, impidiéndonos explorar otras experiencias no imaginadas. De pronto, no sé, para los agentes de la policía y todo eso, hay algunos, y yo leí muchas noticias donde decían que ellos pedían la baja porque no estaban de acuerdo con aquellas cosas que estaban sucediendo. Ellos estaban teniendo un pensamiento diferente, pero la respuesta hacia eso era no. No, porque la institución no lo va a permitir. No porque las cosas son así. Y es allí donde nosotros podemos ver que hablar de cosas externas, que pertenecer a un grupo muchas veces te cohíbe, muchas veces te hace hablar de una forma, expresarte de una forma, sentir de una forma, mostrarte de una forma en la que de pronto tú no estás de acuerdo, tú no estás conforme. Pero como tú no estás conforme, empiezas a hacer cosas diferentes. Entonces tú ya pasas a ser el problema. Tú ya eres el problema ante esas situaciones. Tú ya eres el problema ante el pensamiento y las expectativas que tenían esas personas hacia ti por pertenecer a ese grupo. Entonces si nosotros de pronto ya no nos sentimos representados por los que están en primera línea o por la gente de bien, o no nos sentimos representados, entonces nosotros pasamos a ser el problema. O sea, mi pregunta es esa: ¿nosotros seríamos un problema si no nos sentimos representados por ninguno de los dos? Si nuestro pensamiento va más allá. Entonces, es ahí donde va como que el ser diferente. Todos somos diferentes y todos tenemos que convivir con personas que son muy diferentes a nosotros, tienen un carácter diferente, tienen una personalidad diferente, pero eso no significa que nosotros no podamos respetar al otro, no podamos amar al otro, no podamos estar en una armonía con las otras personas, simplemente porque otro sea diferente, porque otro vista diferente, porque otro tenga un ideal diferente. Realmente la vida con los otros no es sencilla. No sé, yo hasta ahora no soy casada, pero las personas que son casadas pueden decir que la convivencia no es sencilla, que la convivencia con el otro no es fácil, que conocer a una persona, o a veces muchas veces ni siquiera se conoce a una persona realmente, pero es tratar de llevar siempre como que esa armonía, de que ser diferente no es malo, de que tener una libertad no es malo, de que nosotros debemos aprender a llevar eso, a convivir con el otro, a estar con los otros, a respetar el pensamiento del otro. Y no sé, pues esa es como mi ponencia, lo que yo quería expresarles. Realmente el tema de reflexionar sobre todo lo que ha pasado a todos nosotros nos ha traído un impacto social muy drástico, y mi invitación es esa, a que nosotros podamos ser libres respetando al otro, podamos respetar la libertad del otro. Y gracias, pues gracias por escucharme. Yo ahora abro el espacio, no sé, la profe, muchas gracias por esto, a que podamos opinar y dar un debate, que es lo que dijo la profe, como que ser proactivos en este momento. Muchas gracias, Karen, por tu presentación y por todas las ideas que has dejado sobre la mesa para nosotros. Hay una pregunta en el chat y alguien que ha levantado la mano. Entonces voy a dar la palabra, digamos, como en el orden que llegó. Llegó primero la pregunta. La voy a leer.
Si fueras candidata presidencial, ¿cuál sería tu propuesta para garantizar la libertad y los derechos fundamentales a quienes protestan, pero también a quienes se les ha impedido trabajar? ¿Cuál sería tu solución? Una pregunta que ha dejado el profesor José Tolorza. Bien, pues, si yo fuera candidata presidencial, yo creo que la propuesta sería no sé, desde mi punto de vista, respetarnos, ¿no? Respetar, como lo decía yo ahora, respetarnos los unos a los otros. Y tener muy claro de que los derechos de cada uno son importantes, los derechos fundamentales. Yo creo que la protesta es un derecho, todos tenemos bueno, como que el libre albedrío, ¿no? De poder protestar sin ser cohibidos, sin ser dañados, sin ser maltratados. Entonces, sería eso, o sea, el tema de respetar todas las opiniones de los otros y tratar de llegar siempre a un acuerdo entre todos. Muchas gracias, Karen. Y ahora le damos la palabra a Ricardo. Quienes deseen participar, pues los invitamos a seguir el mismo ejercicio de levantar la mano para que podamos nutrir el espacio. Ricardo, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ana Marcela, buenas noches, muchas gracias al profesor Eduardo Amaya por la invitación y a la ponente. La felicito y felicito a todos los muchachos que están aquí en esta convocatoria de la noche de hoy. Como decía la ponencia, la libertad. Creo que es la base fundamental de lo que está ocurriendo en este país. Por fin los muchachos se sienten libres de poder expresar sus sentimientos, sus desacuerdos, sus tristezas, sus dolores, sus angustias, todo lo que están viviendo y todo lo que nos han logrado transmitir. A diferencia de otros momentos de protesta social, también lo mencionaban en la ponencia, hoy lo sentimos, todos, de una manera u otra. Al no tener empleo, al perder un empleo, al no poder ir a trabajar, al no tener los 3 platos de comida, solo 2 o solo 1, lo estamos viviendo todos, incluso los que se hacen llamar la gente de bien. El no poderse movilizar, el no poder ir a hacer sus mercados, el no poder tener esa libertad que es como el gran eslogan de la ponencia. Ustedes son afortunados, muchachos. Dentro del grupo de las personas que pueden llegar a estudiar, ustedes hacen parte de ese pequeño reducido número. Y gracias a lo que está ocurriendo en el país, hoy todos se están criticando, todos se están cuestionando. O nos estamos criticando o nos estamos cuestionando. Como se decía en la ponencia, el respetar al otro, esa es la gran diferencia. Pero es donde encontramos precisamente la dificultad con los que han tenido el poder en el país, otro de los puntos de la ponencia. Que solo se respetan entre ellos, que solo respetan sus intereses, solo respetan el poder que los ha puesto allí y para el cual trabajan. Hoy queda más demostrado que nunca que no les interesa el que está abajo, el que no tiene oportunidades, el que hoy está gritando, el que hoy está poniendo su vida para ser escuchado. Y que no le importa. No le importa porque sabe que es su oportunidad de hacerse escuchar, incluso a costa de su propia vida. Nuevamente felicitaciones a la ponente y muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted por su opinión y por su gran aporte, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a darle la palabra
El profesor Eduardo levantó la mano, pero la volvió a bajar. Eduardo. Sí, Ana Marcela. Adelante, hola. Bueno, muy buenas noches para ti, Ana Marcela. Gracias por la invitación. Gracias por este maravilloso espacio, la ponencia de Juan Diego y de ti, Karen Viviana. Felicitaciones. Estoy muy conmovido por esas reflexiones. Y más que una intervención mía, es como una pregunta, ¿no? En el sentido de que ustedes están llevando la lectura de Simon Bauman. Y me surge la pregunta en ese contraste que él menciona pues en todos sus textos sobre esas realidades sólidas y esta modernidad líquida. Entonces yo te escucho a ti, Karen, decir de que está Bauman en esa contradicción, pero yo quisiera saber si él fija posición con respecto al desmonte de todo lo que se considera realidades sólidas. Por ejemplo, realidades sólidas que si yo pertenezco a un grupo debo hablar igual que el grupo. Realidades sólidas de que si los de camisa blanca son la gente bien y yo me considero gente bien, entonces yo debo utilizar camisa blanca. De que si ellos manejan un lenguaje agresivo, yo debo asumir para pertenecer al grupo ese lenguaje. Entonces mi pregunta básica, ustedes que están asumiendo esas lecturas maravillosas, si Simon Bauman fija una posición con respecto a las realidades sólidas o a esta modernidad líquida, si él está de acuerdo con el desmonte de todos esos simbolismos, si pudiéramos decir así, simbolismos, ¿no? O yo los llamaría como estereotipos. Esa es mi pregunta, Karen, porque me causa curiosidad que tú lo has tratado muy bien. Me parece un discernimiento maravilloso, Karen. Felicitaciones para ti. Era eso. Gracias, muy amable. Gracias, profe. Pues en mi interpretación de la lectura, sí. Él es muy o sea, él trata como el tema de que por ser o tú haber ingresado a un grupo, no significa que tú no puedas pensar diferente. Entonces, si digámoslo así, él expresaba como los católicos, bueno, el tema de la religión, el tema de pensar diferente, de las personas que se visten diferente y tienen otro tipo de pensamientos. Si estas personas deciden no, o tienen otro tipo de percepción ante otras cosas, y si ellos deciden cambiar eso, ¿cómo se vuelve un problema? Se vuelven un problema por ser diferentes. Entonces ya va a empezar el rechazo del grupo. Va a empezar el rechazo de, digámoslo así, la gente de cuello blanco, la gente religiosa o pues este tipo de comunidades. Y a mí me llamó mucho la atención precisamente fue eso de que ahora ser diferente se vuelve una problemática. La profesora, yo se lo expuse a la profesora y ella me dijo, es que sí, es cierto, ahora ser diferente ya no es el común. Si tú eres diferente, entonces te miran raro, cuando no debería ser así. Cuando todos deberíamos como que entender que si al otro le gusta o el otro se siente bien con esos pensamientos, pues no podemos sacarlo de la comunidad, no podemos sacarlo como que el círculo en el que se estaba moviendo, ¿no? Pero ciertamente si se saca, se empieza a haber un rechazo, empieza a haber un distanciamiento de las personas hacia él. Entonces, eso es bastante, no sé, controversial y es complicado. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo los invito nuevamente a que nos animemos a compartir y a pues poder opinar, complementar, preguntar.
creo que todas las intervenciones han sido muy valiosas para todos, ¿no? Y la idea es que nutramos en la pluralidad estos espacios. ¿Quién más se anima a participar pues en consonancia con los elementos que ha puesto Karen ahora con su ponencia sobre la mesa para nosotros? Bueno, parece que no hay más comentarios ni preguntas. Muchísimas gracias. Yo me uno a las felicitaciones que han recibido de parte de, pues, de quienes participaron, para Karen y para Juan Diego. Creo que es un esfuerzo importante poner el análisis de la situación a la luz de unos textos o un autor que se esté revisando en un curso, y creo que en ese ejercicio es posible detener un poco el efecto de cascada en el que se cae emocionalmente, ¿no? Como ese vértigo que genera la cantidad de información que se comenzó a movilizar a partir de todo lo que estamos viviendo. Creo que fue una cosa vertiginosa, todavía sigue siendo vertiginosa tanta información disponible. Y bueno, y el comentario que quisiera hacer respecto a eso es que el primer lugar en donde ocurre cualquier tipo de conflicto es nuestra cabeza. El conflicto es psicopolítico. El conflicto no es, digamos, uno lo ve afuera, pero el conflicto está en uno. Y lo estamos viviendo además porque portamos estos aparaticos que nos permiten ver pues el conflicto todo el tiempo y llevarlo con nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y comienzan a afectar y alterar nuestra vida cotidiana, ¿no? Al punto de que nos dejamos de cuidar en cosas tan elementales como el sueño. Y en esa medida poder detener ese vértigo y hacerle frente a la vertiginosidad de la información a través de la lectura, del pensamiento, porque para pensar hay que detener las ideas, para hacer una presentación, de la materialización del pensamiento, ¿no? De poner lo que uno piensa en una presentación, en un texto escrito, en un discurso que luego se comparta con los demás, pues permite suspender ese pensamiento, ese vértigo, y poder comenzar a encontrar la calma. En ese sentido, creo que este espacio, además de académico, es un espacio que ha sido terapéutico para quienes hemos participado en él. Y quiero también señalar pues que este espacio fue como la mano que me tendieron mis propios estudiantes para sacarme precisamente del vértigo emocional y de la vertiginosidad de la información. Y gracias a ellos logré salir un poco de esa conmoción emocional por la que todos hemos atravesado en algún momento desde el 28 de abril, unos más días que otros, y frente a la cual hay que encontrar una puerta que uno pueda atravesar para poder seguir cuidándose y para poder sacar el conflicto o darle trámite a ese conflicto psicopolítico, ¿no? Porque claro, esto está afectando no solamente en términos de la empleabilidad, es decir, quien más indirectamente afectado está, es quien más directamente implicado está, porque está implicado con todo su ser en esto, a través de las emociones, a través de no poder dormir, a través de no poder controlarse a sí mismo. Y allí está operando también el conflicto y gestionándose pues cosas bastante delicadas en cada uno de nosotros, aunque no salgamos a las calles y aunque incluso podamos no estar de acuerdo con una u otra cosa o con casi nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio, como un espacio terapéutico y académico, y como un espacio que permite entender que el conocimiento
sigue siendo precisamente el conocimiento y la palabra, sigue teniendo ese poder de bálsamo, ¿no? No es instrumental, no lo podemos ver como una herramienta para lograr un mejor trabajo. Es una herramienta que, más que una herramienta, es lo que nos permite poder vivir mejor, en el sentido de poder vivir con lo diferente, como lo ha señalado muy bien Karen. Y eso lo logramos gracias al conocimiento y a la palabra. Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la asistencia. Yo les he puesto en el chat el link para evaluar la actividad. Les pido que por favor nos colaboren con esto, debido a que pues digamos, estos formatos, estos registros de asistencia y estos registros de evaluación de actividad es lo que nos permitirá mantener estos espacios. Quiero extenderles, aprovechando este momento, quiero extenderles la invitación a a 3 espacios que tendremos el día sábado. Tenemos la continuación de clase abierta con 3 ponencias más a cargo de los otros estudiantes del curso. A las 9 de la mañana, de 9 a 12, tenemos adicionalmente una conferencia titulada Justicia Restaurativa y Paro Nacional a las 2 de la tarde, a cargo de una conferencista invitada, de Ana Sofía Benavides Lazo, que es abogada con énfasis en métodos de resolución de conflictos, magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz. Y a las 4 de la tarde yo presentaré una ponencia titulada La condición humana, actuar, perdonar y prometer. Entonces, pues esperamos contar con ustedes también en estos espacios en los que puedan asistir para seguir construyendo país, porque desde ahí también se construye país, desde estas relaciones y estos diálogos. Y el objetivo, digamos, o el propósito que se está proyectando con estos formatos que les pido que nos colaboren, el link para evaluar la actividad, es como mantener estos encuentros y que esto sea eso de lo positivo y lo bonito que nos está dejando toda esta situación, ¿sí? Como ustedes muy bien lo decían, los cambios empiezan por acciones pequeñas y acciones que comienza a hacer uno mismo. Y entre lo que podemos hacer es mantener espacios de diálogo, aprender a dialogar, y para eso necesitamos espacios que nos permitan dialogar, que nos permitan pensar en el sentido de reflexionar, no de ocurrencias y de la vertiginosidad a veces del pensamiento, sino de poder sedimentar el pensamiento. Y en esa medida también aprender a ser ciudadanos, que en mi diagnóstico creo que es una tarea que tenemos pendiente en general los colombianos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quisiera decir algo más. Bueno, les pido que por favor no perdamos la costumbre de aplaudir. Creo que hoy es más importante que nunca, entonces quisiera que pudiéramos abrir nuestros micrófonos, nuestras cámaras y podamos regalarle un aplauso muy sentido a Karen y a Juan Diego para que sientan nuestro afecto y nuestro agradecimiento pues cercano, ¿no? Muchas gracias, Karen y Juan Diego. Muchas gracias a los asistentes y feliz noche.